En la recta final de nuestro programa, hoy les vamos a proponer hacer un viaje por monasterios de toda España y además con un autor tricantino, con Jesús García de las Heras, que acaba de sacar un libro, Visitas Monásticas. Hace poco lo ha presentado en esta ciudad y bueno, pues lo estamos viendo por diferentes medios de comunicación para enterarnos de esos secretos que tienen esos edificios creados durante la Edad Media y de los que en España pues tenemos una buena cantidad. De hecho, Jesús se ha hecho, fíjense, 20.000 kilómetros en los últimos años para ir recorriendo diferentes monasterios, un total de 160, e ir viendo cuáles, bueno, pues sus especiales características. Jesús García de las Heras, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. En efecto, ha sido un periplo de más de 4 años de trabajo. En estos 4 años he visitado más de 160 monasterios, de los cuales he reflejado en el libro la historia de 142 de diferentes regiones. Por ejemplo, 53 de Castilla y León, 32 de Castilla-La Mancha, 23 de Madrid, 20 de Extremadura, 5 de Asturias, 3 de Galicia, 4 de la comunidad riojana, y 1 de Cantabria y otro de la comunidad de Levante. En total 142 historias. La verdad es que tu libro es un viaje apasionante, ¿no? Por la historia, por la cultura, porque justamente los monasterios eran en la Edad Media esos sitios donde justamente se guardaba la cultura y donde se mantenían unos tiempos un poco difíciles. Por cierto, ¿de dónde surge el libro o la idea de hacer este libro? La idea esta surge ya desde pequeño. Yo me crié al lado del monasterio de las Clarisas de Chinchón, y en la puerta prácticamente jugaba al fútbol con los amigos y pasaba muy a menudo porque un poquito más abajo, muy cerca de allí, vivían mis abuelos y pasaba a menudo a su casa. Y aparte de esto es que nací prácticamente a 500 metros escasos del monasterio, entonces tuve contacto desde pequeño, pero tenía dentro de mí esta inquietud, saber cómo vivían, a qué se dedicaban, qué hacían intramuros las personas que estaban dentro del monasterio. Y entonces, una vez que me jubilé hace 4 años, camino de 5, empecé ya a pergeñar la idea de decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues visitar monasterios, que es lo que me gusta a mí desde pequeño, desde niño. Y a la vez que lo visito, volví a llevar la historia escrita para contrastar datos con las abadesas, con los abades, etcétera, y de esta forma poner los datos más reales posibles y más fehacientes de estos lugares. Y así dije, bueno, pues al mismo tiempo que los visito, escribo la historia, se la presento después de concertar entrevista con las diferentes monasterios, las abadesas, etcétera. Me he entrevistado con cerca o más de 400 monjes en total, en estos más de 160 visitas a monasterios, y pensé también hacer fotografía de donde me dejen, de los sitios más representativos, donde pueda, porque son monasterios de clausura todos, claro. Y entonces al mismo tiempo dije, pues bueno, voy a intentar sacar un libro. Y ya al final del año pasado, en diciembre, contacté con la editorial Avant, Ezequiel Caballero, director, que es el que creyó en mi proyecto, y así lo hice. Y ha salido el libro, después de unos meses de preparación y demás, y correcciones, en el mes de junio del año pasado. De este año. De este año. Sí, hace 3 meses escasos. Y ya yo he vendido más de 200 ejemplares. La cosa va muy bien. Lo estoy prodigando en diferentes medios donde me deis la oportunidad, porque quiero realmente que se den a conocer estos sitios tan maravillosos que tenemos en nuestro país. Monasterios, obras de arte, claustros, iglesias, edificios, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a inspirar a nuestros oyentes para que cuando tengan pensado pues visitar alguna comunidad autónoma tengan en cuenta que tienen estos sitios donde visitar y donde descubrir verdaderas joyas. Te he pedido que nos hagas una selección de algún monasterio que sea destacable y por qué razón, ¿por dónde comenzaríamos? Pues mira, yo tendría muchos, pero claro, por el tiempo pues me he hecho una pequeña guía y comienzo, por ejemplo, por donde empieza el libro, en Asturias, por ejemplo. Y en Asturias tenemos una joya que es el monasterio de Santa María la Real de Valdedios, que está enclavado en un sitio que llamaron en aquella época aquellas personas del siglo IX-X el Valle de Dios, a 8 kilómetros de Villaviciosa, y comienza su historia prácticamente en el siglo XIII, el 27 del 11 del 1200, y por su ubicación, como he dicho, es llamado Valle de Dios. Tiene una iglesia muy pequeñita, que es el San Salvador de Valdedios, que es una joya realmente del románico asturiano. Se llama el Conventín, una iglesia prerrománica preciosa del siglo IX.
Actualmente está sin orden religiosa. Ha tenido varias órdenes a lo largo de su historia. La última fueron las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que abandonaron el monasterio en el mes de junio de 2020. Seguiríamos por la zona muy cercana a Asturias de Cantabria, donde tenemos otra de las joyas, que es Santo Toribio de Liébana, que está en la carretera de Potes a Fuente D, en el Valle de Liébana, y a unos 3 kilómetros desde la carretera. Sus orígenes son del siglo VIII y es importantísimo este monasterio porque en él está guardada la reliquia el trozo más grande de la cruz de Cristo que existe en el mundo prácticamente, en una cruz de plata, en una capillita cercana al ladito de la iglesia. Y bueno, esto la trajeron por aquí hace muchos siglos ya. Vino con las reliquias prácticamente de Santo Toribio de Liébana, el Lindum Crucis, allá por el siglo XIII o por ahí. Y bueno, también desde el año 1512, por mediación de Julio II, se celebra el año santo lebaniego también. Ajá. Luego seguimos, por ejemplo, para la zona oeste y nos encontramos en Galicia con otra de las joyas que le llaman el Escorial gallego, que es la Santa María la Real de Oseira. Es un monasterio enorme, grandísimo, en San Cristóbal de Cea, el municipio cercano, y ya te digo, el mayor de Galicia, y es de comienzos del siglo XII, de 1137, y es el primer monasterio cisterciense de Galicia. Tiene una bella sala capitular del siglo XV y llamada Las Palmeras, y además tiene 3 claustros preciosos de diferente época y estilos maravillosos. Y luego seguimos, por ejemplo, por la zona de Burgos, donde tenemos el famoso monasterio de la Real, Santa María la Real de las Huergas, Cister, fundado por Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet en 1187. Interesantísimo por su historia, por su arquitectura y por la cantidad de obras de arte que tiene. Y también es prácticamente tumba de varios reyes. Seguimos por la provincia de Burgos y nos encontramos con la abadía de Santo Domingo de Silos, que es una abadía benedictina del siglo VIII, que es otra de las maravillas también españolas. Y bueno, la iglesia se consagró en 1088, fíjate tú, se hace siglos ya, ¿no? El claustro es uno de los más bonitos de España también, del siglo XI-XII. Y bueno, es una maravilla en su conjunto. Más abajo está el monasterio de Caleluega, que hay 2, monasterio femenino y masculino, donde hay recomiendo también una hospedería muy interesante en el monasterio masculino. Y bueno, es la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán salió de aquí para Francia, donde prácticamente fundó la Orden de los Predicadores, allá por el 1216. Jesús, tú, bueno, en el libro podemos ver y hacer recomendaciones, ¿no? Porque tú no solamente has visitado estos monasterios, sino que en algún caso, cuando se ha podido, te has hospedado dentro de ellos para vivir. ¿Cómo vivían los monjes? Bueno, los monjes vivían, por supuesto, de diferente forma a nosotros. El otro día estuve en un monasterio al norte de Teruel y son las entradas a las celdas son muy pequeñitas, son pasillos muy someros, o sea, es diferente a cómo viene ahora. Claro, las hospederías están, por supuesto, adecuadas a este temporal, pero recomiendo una hospedería importante que es... Es toda una experiencia, el silencio... Sí, el silencio y todo eso es sepulcral. No hay, prácticamente donde estuve el otro día no había ni conexión a internet, o sea, estábamos incomunicados a 4 kilómetros del pueblo de Estercuel, creo que era en Teruel. Pero bueno, una de las hospederías que yo recomiendo visitar, que es también de transporte a la Edad Media, es la hospedería del monasterio de Casa de la Reina de las Dominicas. Lo lleva una empresa privada, pero las habitaciones están decoradas como si estuviésemos en siglos pasados. Muy bonitos. ¿Y seguimos investigando monasterios? Es decir, ¿va a haber continuación de posiblemente, sigue habiendo esa pasión? Posiblemente haya. Me gustaría resaltar uno más, y ya, porque claro, te podría resaltar desde el Escorial, las Descalzas Reales de Madrid, la Encarnación, muchos en Toledo, pero sobre todo una de las joyas que es el claustro, que es la portada del libro, es el monasterio de San Andrés de Arroyo, en Palencia, entre Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga. Muy recomendable, porque el claustro es uno de los claustros más bonitos de Europa, diría yo, y una sala capitular muy bonita. Lo fundó la condesa de Mencía allá por 1181. Es bien de interés cultural. Y bueno, las abadesas tenían
tenían las abadesas en aquella época jurisdicción civil y penal en la zona, en diferentes pueblos, actuando como señoras de horca y cuchillo, implantando justicia en aquella época, en un lugar maravilloso. Bueno, pues visitas monásticas. No se olviden el nombre de este libro de Jesús García de las Heras, vecino de Tres Cantos, que además de escritor también aporta fotografías, ¿no?, sobre estos enclaves. ¿Dónde podemos encontrar? Nos quedan tan solo 30 segundos para terminar. Pues mira, el libro está ya circulando por muchos sitios, como es Amazon, librería desde el Corte Inglés, más de 200 librerías de toda España. Y bueno, pues tenemos prácticamente por muchos sitios ya está. Y aparte de eso, pues bueno, que es visitas monásticas, viaje apasionante por los monasterios de nuestro país. Y si tengo yo salud y el tiempo me lo permite, me gustaría hacer un segundo tomo, una segunda entrega, con por lo menos 100 monasterios de otras regiones no visitadas. Pues nada, estaremos aquí para contarlo. Muchas gracias, Jesús García de las Heras, gracias por acompañarnos. Suerte Muchas gracias. con este libro.